Hoy vamos a ver niveles en acciones del IBEX 35, vamos a ver acciones del mercado continuo español. Os he cambiado un poco, como veis, la manera de mostraros la pantalla mía. Veis en esta parte izquierda, encima de mí, veis las acciones que vamos a analizar. Voy a comenzar con IAG, las acciones de IAG muy seguidas en el canal y muy seguidas en Bolsa Española, y después me iré a la parte de arriba a ver Horizon Genomics, que además la habíamos analizado recientemente, e iré bajando, ¿vale?, en la lista que estáis viendo, para que tengáis también un poco de control de dónde encontrar cada acción y demás. Habéis preguntado varios por Santander y BBVA, vamos a ver también la cotización de ambos bancos, veremos también Bank Inter, Repsol, que la habéis comentado, Solaria, que la veíamos recientemente, y como digo, venga, vamos a comenzar con los títulos de IAG, las acciones de IAG en Bolsa Española. Lo digo para que así se vea que este vídeo está hablando de acciones de IAG. Bien, teníamos marcado un nivel de soporte que ya dije que pocos habían encontrado, pocos habían citado este nivel. Aquí apareció el rebote fuerte para estrellarse en resistencia. Tenéis vídeos anteriores para si queréis ver los niveles que se fueron marcando, pero no quiero entretenerme con esto. Entonces, lo que quiero es ver la última onda a la baja. Hay algo que me preocupa y es lo siguiente. Bueno, nosotros cuando analizábamos el gráfico proyectábamos esta onda a la baja, habíamos calculado este nivel de soporte, teníamos aquí incluso una proyección que se penetró a la baja, y sí que decía, vamos a ver si durante la semana aguanta este nivel y recupera la zona de soporte. En el momento actual ha visitado incluso niveles en torno a los 1,20, habíamos proyectado, ya digo, ondas, y bueno, pues me ha llamado la atención esta onda inicial, es decir, este movimiento a la baja que tenemos aquí. Si yo calculo veis esta zona azul, ¿no? Veis esta onda que estoy marcando. Al dejaros ahí la lista quizás veis el gráfico más pequeño, pero bueno, creo que se ve bien. Si yo ahora esta onda, esta última onda a la baja, la onda precedente, la proyecto a este zonal, recordad que nos daba este nivel de apoyo, pero el problema es que si yo la proyecto a esta zona, a estos entornos de los 1,86, la siguiente resistencia con la que no pudo IAG, fijaros que nos apunta a este zonal de los 1,07. Entonces, a mi ver, está despejado el camino bajista hacia estos niveles. Que puede aparecer el rebote antes, lo estamos viendo, está apareciendo el rebote en el zonal de 1,19. ¿Cómo puedo detectar también ese nivel? Pero bueno, a mi ver esto ya es buscarlo a posteriori, pero fijaros que yo cuando he cogido esta onda a la baja, es decir, este movimiento a la baja, si yo le calculo aquí y lo proyecto a este otro rebote, a este zonal, me daba prácticamente ese mismo soporte, y proyectándolo a estos niveles me da los entornos de 1,04. Entonces, a mi ver, ya digo, está despejado el camino bajista hacia esos entornos. Que hay que pedirle para digamos, quiero mostraros también esto, si yo cojo toda la onda, es decir, el movimiento que tenemos, a ver, que no quiero emborronar el gráfico, pero si cogemos todo este movimiento, ¿vale? Esto es toda la onda, la que va desde los 2,56 en IAG hasta los 1,46. Fijaros que al proyectar aquí a este zonal también me está marcando ese nivel, ¿vale? Me está marcando el mismo zonal de objetivo, en torno entre los 1,04 y los 1,06. El 61,8 se ha perdido en ese caso, y sí que es verdad que proyectándola a esta zona, pues sí que tengo estos entornos entre los 1,16 y los 1,19, que es el zonal donde está apoyando el precio. Pero ya digo, a mi ver, la presión en el momento actual es bajista, y la manera de anular esa presión bajista, ya sabéis, es romper niveles de resistencia. Me estaba calculando por ver que realmente, mientras no veamos ahora IAG superar este zonal, estos entornos de los 1,67, es prácticamente el 38,2 de toda onda a la baja. No podemos cantar victoria, no podemos pensar que se hayan visto mínimos en la cotización de IAG. No obstante, como siempre os decimos, podemos vigilar el corto plazo. Tenemos marcado el nivel, tenemos marcado este zonal, mientras no veamos superar los 1,46, la presión es bajista tanto en medio plazo como en corto plazo, y bueno, pues tengo que volver a insistir, mientras no veamos superar la media de 133 sesiones, estos entornos entre los 1,60 y los 1,70, la predisposición es bajista en IAG. En el movimiento actual que hemos visto, ya lo comentábamos, de aparecer el rebote en mínimos, de respetar este nivel, los cierres semanales que comentábamos, pues sí, de cara a ver un rebote hacia estos 1,47 lo podemos ver, pero insisto, lo interesante es primero romper esta zona de resistencia de corto plazo, y después hay que pedirle fuerza, hay que pedirle que supere estos 1,70 en cierres.
A la vez vamos a ver si quiere aquí dejar un hombro cabeza hombro invertido. Os acerco esta última parte del gráfico. Vamos a ver si aquí quiere dejar esta especie de hombro izquierdo, la cabeza, y vamos a ver si aquí quiere formar un hombro derecho para así dejarnos una figura de vuelta estocástico saliendo de sobreventa, es decir, está esquivando esa presión bajista tan fuerte, pero cuidado que el MACD no se dé la vuelta en pleno nivel cero, es decir, interesante verle al MACD superar el nivel cero. ¿Cómo vamos a ver eso? Viendo superar los niveles de resistencia en IAG. Vale, vamos con Horizon Genomics, que como digo, lo habíamos analizado recientemente. Quiero enseñaros porque sí, yo hablé de ella, anteriormente teníamos marcados niveles y demás, pero en este rebote yo os decía que tenía incluso un objetivo en el zonal de los 2,95, lo recordáis, en el último análisis podéis verlo, y se marcaban además dos niveles de soporte, ¿vale? Lo que quiero que veáis es que se atacó este zonal exacto de los 2,95, aquí apareció la presión bajista en la cotización de Horizon Genomics. Os decíamos, soporte es complicado mientras no tengamos un movimiento al alza previo, un giro a la baja que nos marque ya un máximo en el que trazar estos retrocesos de Fibonacci. Fijaros que se rompía el 38.2, coincidían prácticamente los niveles de soporte, y a mi ver el soporte que teníais ya marcado en el gráfico, aquí está apareciendo nuevamente el rebote, pero es que además ahora este es el 61.8 de los retrocesos de este último movimiento a la baja, con lo cual interesante no perder este nivel, pero más interesante si cabe romper la resistencia en entornos entre los 2.96 y los 3.06. Recordad que además tenemos una resistencia fuerte también de medio plazo en entornos de los 3,20, que a mi ver es el nivel que debe romper Horizon Genomics para confiar en el medio y largo plazo. En Repsol un tanto de lo mismo, marcábamos un nivel de soporte a no perder, se perdía en cierres y teníamos ya marcado un siguiente nivel de soporte. Fijaros que realmente está funcionando el soporte. ¿Por qué digo que está funcionando? Y diréis, oye, que tiene velas por debajo. Bueno, siempre os decimos que añadamos un ligero filtro, pero es que no está ajustado al dividendo. Es decir, si yo esta onda que os calculé la justo tras el pago de dividendo, fijaros que el soporte se quedaba en estos entornos de los 12 euros por título de Repsol, con lo cual a mi ver, no, y de hecho calculando en esta vela, fijaros que aquí teníamos al 61.8, zonal de los 11.67. Bueno, vamos a plantear mejor toda la onda. A mi ver está, ya digo, respetando el nivel de soporte, había que ajustarlo por dividendo, es ese zonal, y está respetando la media de 133 sesiones. No obstante, tras el movimiento a la baja y ruptura de ese primer nivel de soporte, porque sí, ha roto este 38.2 y ese zonal que teníamos delimitado, con lo cual voy a ajustarlo también tras el dividendo, pero como digo, ahora lo que hay que pedirle es fuerza, hay que pedirle ruptura de resistencias, zonal verdaderamente a batir y zonal que, bueno, pues nos alertaría de que puede estar iniciando una nueva onda al alza la cotización de Repsol, los entornos de los 14 euros. Mientras no supere este nivel, puede permanecer la presión bajista y puede incluso visitar estos entornos entre los 10.54 y los 10.90. Pero insisto, si en el movimiento a la baja ahora está apareciendo un rebote, lo que buscamos es que ese rebote se convierta en onda al alza. Para eso tiene que batir ese nivel. Resistencia y objetivo quizás al rebote que estamos viendo ahora mismo en Repsol, este zonal de los 13,39. Este es el primer nivel de fuerza bajista, es decir, el primer nivel a controlar. ¿Para qué? Para delimitar que esto no sea un simple rebote para seguir cayendo. Entonces vamos a ver si aparece primero ese rebote hacia este zonal y como digo, interesante ver batir este nivel y mucho mejor aún para el medio plazo en la cotización de Repsol, ver superar los 14,15. Naturgy, fijaros el soporte que os marcábamos, ¿verdad? Impresionante cómo funcionó, ¿no? Apoyo en un primer momento, rebotaba, se estrellaba incluso con este zonal de la media y ya os decíamos que aquí al estar el zonal de soporte y la media de 133 sesiones podía volver a aparecer un rebote. Así ha sido, pero bueno, pues medio plazo, insisto, sí, la cotización está mostrando fuerza, pero hay que verla superar estos máximos, hay que ver cierres diarios por encima del zonal de los 30 euros. No obstante, funcionando el análisis técnico, comportándose muy bien técnicamente, vamos a ver ahora si los estocásticos consiguen mostrar fuerza y atacar esos zonales de sobrecompra. Soporte no puedo actualizar por el momento, tenemos sí esta primera onda a la baja, puede hacer aquí ahora una onda de vuelta y volver a visitar estos niveles, visitando incluso entornos de los 24,84, pero el zonal de soporte por el momento se está respetando.
ArcelorMittal también la habíamos analizado recientemente, os decíamos que este era el soporte importante, pero que en caso de perderse ese zonal en cierres que teníamos aquí, este zonal, estos entornos de los 20,25, 20,30, fijaros que es el zonal, le veis este cuadro verde, es que no lo marco a posteriori, os lo dejo marcado siempre en los gráficos, fijaros que aquí por el momento está apareciendo el rebote, pero un tanto de lo mismo. Ahora, en el movimiento que hemos visto a la baja, hay que pedirle fuerza a la cotización de ArcelorMittal, hay que pedirle ruptura de resistencias. ¿Por qué? Porque viene de romper un anterior soporte, este zonal, y además incluso los soportes de corto plazo. Entonces, resistencia fuerte y resistencia a batir para la cotización de ArcelorMittal, estos entornos de los 25 euros, primer nivel a batir, y por encima me fijaría en la curva, en el zonal de cortes de las medias, fijaros estos zonales, que encima aquí coincide el 61,8 de los retrocesos, con lo cual resistencia fuerte en ArcelorMittal en los 28,52, pero en el momento actual posible visita a este primer nivel de resistencia, los 25,40, tras apoyar en el soporte que os habíamos marcado. Duro Felguera, muy fea la cotización, porque pues lo ideal es que hubiese respetado soportes de corto plazo, que al menos hubiera respetado el soporte de medio plazo, y ahí no ha sido así. Fijaros a dónde se ha venido al antiguo zonal de soporte clave, estos entornos, este zonal fue un nivel que nos funcionó muy bien en el pasado. Recordad a Luis que además bueno, pues os mostró la operativa que hizo y cómo deshacía en la parte de resistencia, nivel muy aprovechable, pero ahora estamos en lo mismo, es decir, es la tercera visita a este zonal, peligroso ver cierres por debajo de este nivel porque se pueden visitar incluso los entornos de los 50 céntimos de euro, niveles más bajos en los 0,40, pero ya digo, por el momento está en el zonal de soporte. Tiene aquí una divergencia oculta, es decir, tenemos al MACD visitando niveles más bajos que en el ataque previo, ¿vale? Que en este momento, fijaros que aquí el MACD se situaba en niveles bajos, y ahora cuando hemos visto este movimiento a la baja, fijaros que el MACD está en niveles más bajos incluso que cuando se dio esta visita a los 0,63. Entonces tiene una divergencia oculta, puede aparecer el rebote, pero la presión es bajista. Mientras no veamos superar medias, mientras no veamos a la cotización de Duro Felguera cotizar por encima de los 90 céntimos de euro, precaución, porque la presión es bajista y pueden hacer una vela fuerte a la baja, un movimiento a la baja fuerte, que sí, quizás después recuperación o apoyo en cualquiera de estos zonales puede ser, pero ya digo que la presión en el corto plazo es bajista. Dicho esto, al estar en un nivel de soporte, lo ideal es que aparezca por supuesto el rebote, y debemos calcular nuevas resistencias de corto plazo. Primer nivel a batir, zonal al que puede aparecer ahora un rebote hacia estos entornos de los 0,81. Podemos ver ahora un rebote mientras se respete el soporte hacia este zonal de los 0,81, que visita justo los mínimos, los 0,63. Deberíamos adaptar y calcular el nuevo nivel de resistencia, pero por el momento primer nivel a batir los 0,80, y mientras no veamos superar los 0,89, ya digo que precaución en las acciones de Duro Felguera. Farmamar, recordáis el soporte que os marcábamos, os decíamos que solo teníamos una vela, que quería ver si aparecía aquí el rebote, y bueno, pues como siempre os decimos, siempre hay que aplicar un ligero filtro en los soportes, ver cierres y ver direccionalidad. Apareció el rebote tal y como bueno, pues comentábamos, y le pedíamos a Farmamar romper niveles de resistencia. Fijaros que rompía el primero de los niveles, los 65 euros por título de Farmamar, y ya os habíamos comentado que posible visita a estos entornos de los 71 euros. No obstante, insisto, mientras no veamos superación de los 83-84 euros, estamos en un movimiento lateral, en un movimiento, pues sí, muy aburrido y muy tedioso en la cotización de Farmamar. No obstante, desde el soporte a resistencia más de un 13%, el que aprovechará este nivel que se marcaba en el canal, y además coincidiendo con la curva de media de 133 sesiones. MACD, muy buen movimiento tiene aquí porque ha evitado el corte a la baja en pleno nivel 0. Fijaros como aquí dejaba el fallo, ¿vale? Y aparecía el nuevo rebote. Por proyección de ondas, si queremos utilizar el juego de las cajitas, o ya sabéis los retrocesos de FIBO, si yo ahora proyecto este cuadradito en este zonal, fijaros que ya me está dando prácticamente un objetivo en este zonal de máximos inmediatos en torno de los 77 euros por título de Farmamar. Insisto, para ver movimientos al alza más fuertes hay que ver superar los entornos de los 84 euros. De hecho, si este movimiento, es decir, si utilizamos la misma cajita aquí, si yo cojo todo este movimiento al alza, a ver si me deja seleccionarlo,
este que tenemos aquí, y ahora lo proyectamos al soporte que está funcionando y en el que está rebotando Farmamar, fijaros que tiene un objetivo en este zonal 61.8 y siguiente zonal en torno de los 89 euros, que implicaría romper este zonal de resistencia y nos daría además ese objetivo que planteábamos cuando se caía a estos mínimos de los 48 euros por título de Farmamar, en torno de los 89 euros. Berkeley, un tanto de lo mismo, muy castigados los chicharros en bolsa española, pero bueno, los dos niveles que os habíamos calculado, fijaros que el segundo de los niveles es el que se está respetando. Nosotros le pedíamos fuerza, le pedíamos ver un movimiento superior a estas ondas, es decir, teníamos estas ondas previas y decíamos, vamos a ver si vemos al menos un rebote similar a esta zona, a este zonal, es decir, verle atacar los 26 centavos, los 26 céntimos de euro. Así lo hacía, pero no ha conseguido batir resistencias. Hay que pedirle a Berkeley que rompa este zonal de los 0.32. Mientras tanto, puede volver a aparecer la presión bajista en la cotización de Berkeley e incluso visitar orígenes de movimiento en entornos de los 8 céntimos de euro. Entonces, insisto, mientras se respete este soporte, sí, ha abierto el escenario de cara al rebote hacia este zonal de los 0.32 y muy bueno el movimiento porque ha conseguido atacar la media de 55 sesiones. Ideal ver un corte al alza ahora en el MACD, que está muy cercano al nivel 0. Entonces, ideal ver ahora rebotar nuevamente a la cotización de Berkeley. De hecho, vamos a ver si aquí hay algún nivel por retrocesos de Fibonacci en este zonal. Sí, es el 61.8. Vamos a pedirle que no pierda ya estos niveles. Aquí está la media de 133 sesiones en torno de los 0.228. Mientras respete este nivel, puede aparecer, ya digo, un rebote hacia estos entornos de los 31 céntimos de euro. Vamos a ver ahora el propio índice, al IBEX 35, poco que actualizar. Fijaros cómo funcionó el último de los soportes que manejábamos y en el rebote atacando justamente la resistencia que os marcábamos antes de irnos de vacaciones. Es decir, finalmente el movimiento hacia estos zonales de los 7.800 aparecía y además en este zonal que os habíamos marcado y os habíamos delimitado previamente, aquí aparecía el rebote hacia los 8.100 que comentábamos. Interesante ver batir resistencia. Mientras no veamos superar ese zonal de resistencia, además ahora debemos adaptar a estos nuevos mínimos. Vamos a adaptar a este nuevo nivel. Y fijaros cómo el 61.8 ahora cae justamente en el zonal de estos máximos, con lo cual ese es el nivel a batir. Y siguiente nivel que yo vigilaría, los 8.310 8.310 puntos en el IBEX 35. Mientras se respeten los 7.756, pues sí, predisposición o abierta esa posibilidad del rebote de cara a atacar estas dos resistencias. A mi ver, la interesante es romper este nivel de los 8.194 puntos, porque además puede dejar aquí también un hombro cabeza invertido en el corto plazo, con objetivo en estos 8.300 y estos 8.500 puntos del IBEX 35. Telefónica, tras el movimiento al alza, le pedíamos respetar niveles de soporte de corto plazo. No fue así y, como veis, caída nuevamente al soporte de medio plazo. Si aquí hubiera aparecido el impulso, habría sido lo ideal de cara a formar una nueva onda al alza. Pero como veis, rompía los niveles de soporte y ya teníais delimitado este zonal donde por el momento está apareciendo el rebote. El peligro, o lo que veo yo peligroso, perder este zonal de los 4.29 en cierres diarios, porque despeja el camino bajista hacia estos entornos de los 4 euros, que sería el siguiente nivel de soporte y nivel a vigilar en la cotización de Telefónica. En el movimiento a la baja actual, fácil de limitar los soportes porque, bueno, parece más bien un rango lateral, entonces hay que pedirle superación de los 4.96 de los máximos. Y en el movimiento a la baja delimitaría este ahora antiguo soporte y ahora zonal de resistencia en torno de los 4,63 euros para la cotización de Telefónica. Fuerza viéndole superar este zonal de los 4,75. Al ser un movimiento tan lateral, coinciden los antiguos soportes ahora con antiguas resistencias en Telefónica. Cotización de Santander penetraba el mínimo previo, es decir, fijaros que nos dejaba todavía mínimos por debajo de este nivel y prácticamente visitando ya el soporte que veníamos planteando, el zonal de los 2.25, 2.20. Esto lo sabemos en un primer momento cuando calculamos el soporte, no, nos lo va mostrando el precio cuando rompe los soportes de corto plazo, cuando no aguanta soportes de corto
plazo hizo muy buen movimiento aquí, atacando incluso la resistencia alta, pero ya os decíamos que si no conseguía romper este zonal, aquí estaban las curvas de media, estaban los cruces a la baja entre las medias, estaba el 61,8 de los retrocesos y ya os decíamos que esta era la resistencia clave. Fijaros cómo desde aquí apareció el movimiento a la baja y teníamos dos niveles a vigilar, los 2,52 y por debajo estos entornos entre los 2,16 y los 2,30 para la cotización de Santander. De cara ahora a ver un rebote, lo primero que hay que pedirle, batir este zonal. Podemos ver un rebote hasta estos niveles, zonal de los 2,60, pero hay que verle cierres por encima de este nivel. De hecho, me fijaría también en el 50% de los retrocesos por estar aquí la media de 55 sesiones, entornos de los 2,72 euros para la cotización de Santander. Bank Inter un tanto de lo mismo. Rompía los niveles de soporte y fijaros ese zonal que os habíamos calculado, este nivel en torno de los 4,54, pues aquí apareció el rebote fuerte para atacar la media de 133 sesiones. Por el momento funcionando este nivel que os delimitábamos, este fue este nivel que os marcábamos. Voy a mover la parte baja para que no penséis que lo muevo porque justo nos daba ese zonal y aquí está apareciendo el rebote en la cotización de Bank Inter. No obstante, lo interesante, como siempre os decimos, tras ver ruptura de soportes de corto plazo, porque se perdían estos dos niveles, ahora lo que hay que pedirle es fuerza, hay que pedirle superar niveles de resistencia. Entonces cogemos esta onda a la baja y me plantearía este zonal, 50%. Hay que pedirle a Bank Inter cierres por encima de los 5,39. A la vez puede ser un objetivo al rebote que estamos viendo. Vamos a ver si aguanta la cotización esos mínimos, porque ahí puede tener un objetivo alcista, pero esta es la zona a batir por la cotización de Bank Inter. Mientras no veamos cierres por encima de los 5,40, precaución, porque sí, estamos viendo un rebote, pero pueden continuar las caídas hacia el origen, hacia este zonal de los 3,94 euros en la cotización de Bank Inter. Y continuando con Bankia, ya para terminar, las acciones de BBVA, marcábamos este objetivo bajista, este zonal entre los 3,86 y los 3,76, prácticamente lo ha visitado, se ha quedado en niveles un poco más altos, pero en la predisposición, o vamos a decir la predisposición, mejor dicho, el movimiento a la baja no lo podemos dar por terminado mientras no veamos a BBVA romper niveles de resistencia. Me plantearía ya toda la onda, cogería todo este movimiento a la baja, es decir, el que va desde los 6 euros prácticamente 6,03 hasta estos mínimos en los 3,95 y me plantearía primer nivel a vigilar, zonal y donde puede aparecer un rebote, es decir, podemos ver un rebote en BBVA hacia estos 4,77, pero mientras no veamos superar este zonal, este nivel, aquí va a venir la media de 133 sesiones, mientras no veamos batir este zonal no podemos dar por terminada la onda a la baja y como digo puede visitar incluso los 3,82 y en niveles más bajos teníamos ya el antiguo nivel de origen, antiguo apoyo, zonales entre los 3,45 y los 3,51. Interesante ver si aparece un rebote y rompe el nivel de resistencia. Eso nos estaría implicando fuerza y podríamos empezar a pensar en una nueva onda al alza en la cotización de BBVA. Y hasta aquí los niveles de hoy. Como siempre os digo, gracias por vuestro tiempo. Dale al me gusta al vídeo si consideras este trabajo de interés y si consideras estos análisis interesantes. Y como siempre pedirte que le des al me gusta y me dejes tu comentario en la parte inferior. ¿Qué te parece esta nueva manera de ver los vídeos? De ver así todas las acciones antes de analizarlas. ¿Qué esperas tú para el IBEX 35 y otras bolsas? ¿Qué esperas de la Fed? Coméntame o dime qué esperas tú en bolsas y mercados, en estas acciones concretamente. Y si quieres que revisemos niveles en otras acciones, también déjamelo ahí en la parte de comentarios. No te olvides el me gusta, suscríbete al canal para así formar parte de este canal y mantener este canal vivo y de esa manera recibirás estos análisis en primicia. Un saludo y hasta próximos vídeos.